de trabajar en conjunto, sin anular las personalidades. A veces hay situaciones que no se han podido dar acá y que han sido muy importantes. Para mí, la mejor presentación que he visto hasta ahora, no he tenido la ocasión de ver esta muestra aún, pero fue en el foro de Sao Paulo en el año 2013, creo, sí, que fue realmente impresionante, muy superior a la presentación que hicieron en el MAC cuando se inauguró, a poco de inaugurarse el MAC en Barranco. ¿Cuánto hubiera dado por ver esa exposición en Lima? Era algo que implicaba un sentido lúdico y al mismo tiempo un sentido muy claro de las situaciones políticas, pero políticas entendidas desde el punto de vista de cómo la gente importa en el proceso de creación colectivo de este colectivo fotográfico. Porque la gente sí importa en la fotografía de Lima Foto Libre, y eso es algo que creo yo no ha sido una actitud que uno haya visto reflejado en muchos lados culturalmente en el periodo de los últimos, yo diría, casi 15 años o más. Fotográficamente, muy a menudo la gente es un pretexto, pero en la fotografía de Lima Foto Libre la gente sí importa, y creo yo que importa porque hay una horizontalidad en la forma de aproximarse a las cosas que creo yo que no está presente en la fotografía peruana contemporánea con igual fuerza, y eso creo que por sí solo amerita una atención muy detenida, y creo que esta muestra que Jorge ha preparado, obviamente en colaboración con Lima Foto Libre, va a abrir un espacio de discusión distinto. Es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora me toca hablar a mí, voy a medirme el tiempo porque usualmente hablo bastante. Primero agradecerles por estar aquí, y quisiera contarles un poquito del detrás de cámara de la muestra, ¿no? Yo creo que es importante, digamos, uno viene, ve la muestra, posiblemente la recorres en 15, 20 minutos o más, o puedes volver, pero detrás de una muestra hay una serie de elementos, de historias, de tensiones, de negociaciones que no se ven, digamos, no aparecen en la muestra, ¿no? Uno ve ya, digamos, el producto final. Entonces me gustaría mencionarle 3 cosas que voy a contar: cómo me entero del colectivo Lima Foto Libre; lo segundo, por qué he decidido hacer una tesis sobre ellos; y lo tercero, qué implica esta muestra, ¿no?, en este proceso. Lo primero es que esta muestra tiene 2 grandes motivaciones. La primera, el colectivo cumple 10 años, y lo segundo es que yo, a partir de una investigación que realicé, no quería que la investigación se quedara en el papel, ¿no? Digamos, algo que tiene bastante el mundo académico es que las tesis, por más esfuerzo que haya tenido el tesista, usualmente o en muchas oportunidades termina siendo un texto abandonado en una biblioteca, ¿no? Al menos que alguien se interese por tu tema nuevamente. Entonces lo leen tus asesores y por ahí nada más. Entonces luego mi gran preocupación era: yo estaba dedicándole tanto tiempo a algo para que finalmente se quedara ahí en la biblioteca. No, esa idea realmente me quitaba el sueño. Entonces, ¿cómo me entero de Lima Foto Libre? Lo primero es que yo me entero de Lima Foto Libre a partir de unos integrantes que se llama Oe, que estudió conmigo Ciencias Sociales en la Católica. Y él me vendió el primer fotolibro, que era de ese tamaño, era bien fotolibro, chiquito, y que tenía quizás una de las primeras fotografías que yo llamo un poquito más directas, más viscerales, ¿no? Y a partir de ese primer encuentro con él, me empieza a mandar actualizaciones del trabajo que tenía el colectivo.
definitivamente me atrae y me trajo bastante la propuesta visual y me trajo esta idea de que el colectivo firmara con nombres como OE, Focos y Petit Tours, ¿no? Aquellos que tienen una cultura del barrio pueden identificar que la gente de su barrio no se llama casi por su nombre, ¿no? Yo recuerdo en mi colegio, mi compañero de clase de 40, solo recuerdo 5 nombres, el resto me acuerdo por sus apodos. Entonces me gustaba esta idea de que tuvieran apodos y que generaran una cercanía entre el espectador y el fotógrafo, ¿no? Digamos, rompían varias de las mediaciones. Entonces, digamos, me gustaba porque además planteaban esta Lima vital, esta Lima compleja que mencionaba Jorge Villacorta, que es Lima. Entonces, a partir de que los conozco aproximadamente al principio de 2007, ya en la maestría tenía que decidir un tema de investigación. Entonces empecé a darle vueltas y no tenía todavía con claridad si quería hacer una tesis de Lima Fotolibre. Entonces les mando un correo y como no quería todavía adelantarme de que decía que quería hacer una tesis de ello, me presento como editor de la revista que en ese entonces manejaba. Y es interesante porque el primer quien me responde me dice, oye, claro, nos podemos encontrar, nos puedes colaborar con unos fotolibros y quizás las yuquitas y la cerveza puede correr por el auspicio de la revista. Y dije, bueno, como científico social ya me bautizaron, voy a tener que pagar, ¿no? Algo de cupo ya. Recuerdo esa reunión, conversamos, fue bastante interesante, y saliendo de esa conversación rompí varias de mis primeras impresiones sobre el colectivo. Yo inicialmente había hecho un trabajo de análisis visual de su primer fotolibro y yo me había inventado un rollazo, ¿no? O sea, había teorizado casi como Petit Tours, y recuerdo que la última imagen del fotolibro era una señora en la calle tocando un órgano, y según yo era el cierre de un libro, ¿no? A partir de la musicalidad y la visibilidad, y cuando ahí me cuentan ellos, en realidad no teníamos la última foto en USB, había un espacio en el fotolibro y esa fue la que entró, ¿no? Entonces, digamos, es interesante porque el investigador se puede alucinar un montón de cosas, pero si no tiene calle, no sale en la calle, se va a confrontar con otras verdades, ¿no? Entonces, después de ese encuentro, ya más o menos decidí sí hacer la tesis sobre ellos, y fue todo un trabajo bien interesante. Y recuerdo en el año 2014, 21 de febrero, que había un conversatorio donde estaba Jorge Villacorta, y yo le hago una pregunta a Jorge y le digo, me presento, estoy haciendo una tesis sobre el colectivo, ¿no? Y entonces Jorge dijo algo así como, ten suerte, ¿no? Porque espero lo logres, porque no me dio muchas expectativas, porque sí, por la misma vitalidad y la misma complejidad del colectivo, es difícil hacer un trabajo de campo, seguimiento, ¿no? Entonces, de hecho, ese fue como una primera aproximación con el colectivo. Una vez que yo ya termino, digamos, la tesis, yo presento un catálogo, porque yo, como les mencionaba inicialmente, no quería que se quede ahí apolillándose. Y con ese catálogo empecé a enseñar al colectivo, y creo que les gustó a ustedes el catálogo. Bueno, les gustó. Y con este catálogo también conversé con Jorge, y Jorge me dijo, oye, pero está bien, se podría hacer la muestra justamente para la Bienal de Fotografía, y me pareció lo máximo, porque de ese modo podía cumplir con eso que había puesto en la introducción de la tesis, ¿no? Que quería que se ponga en una muestra. Entonces, ese es un segundo momento, ¿no? El tercer momento es, digamos, también hay una confrontación, ¿no? Porque recuerdo que en el Amique Chicha 2, que justo acá está el curador, yo ya era pesado con el colectivo, siempre me aparecía donde estaban ellos, ¿no? Eran casi su sombra. Y uno de ellos me dice, oye, ¿tú por qué tanto nos sigues, ¿no? ¿Y tú por qué tanto nos sigues, ¿no? ¿Y tú por qué nos quieres investigar?, me dice. Bueno, dejé la pregunta que quede ahí en el aire, y luego con unas cervezas me vuelve a preguntar lo mismo. Y en realidad tenía tantas respuestas, pero esa pregunta que me hacía Petit Tours era compleja porque también decía cosas de mí, ¿no? O sea, ¿por qué me quieres investigar? Es porque yo quiero ver eso en mí también. Y empecé a alucinar y hacer una suerte de recuento de mi vida a partir de la pregunta de Petit Tours, y recordé que para yo graduarme de sociólogo hice una tesis, una investigación sobre rock subterráneo.
y justo que hemos estado comiendo con un chifa hace 2 días, recordamos que, o sea, de un concierto habíamos estado los 4 y 2 no conocíamos, o sea, yo no los conocía, pero sí conocía a uno, pero bueno, habíamos estado todos en el mismo espacio. Y esto también se confronta con otra pregunta que me hace hoy, me dice, ¿y tú por qué crees que 4 personas que viven en puntos totalmente distintos de Lima se juntan? ¿Por qué se juntan 4 personas que uno que vive en San Juan de Lurigancho, otra persona que vive en La Molina, otro que vive en Pueblo Libre? ¿Por qué deciden, y uno que vive en Francia todavía, ¿no? ¿Por qué deciden juntarse? Y era casi como una pregunta de investigación, ¿no? Entonces en ese momento, a partir de las entrevistas, es que de los 4, 3 habían bajado los conciertos en el centro de Lima en el año 2000, ¿no? Entonces ahí es como que se conoce. De otra forma no hubiese sido imposible, ¿no? Y creo que eso es lo que genera el centro de Lima, ¿no? Y la movida subterránea, sobre todo esa suerte de vínculos que de otro modo serían bastante difíciles de darse, complejos, ¿no? Ese es como un segundo momento. Y tercero, que quisiera...